Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el momento en el que estén mirando esta cápsula. Les doy la bienvenida a la cápsula número 12 de Teoría de la Lectura, en la cual vamos a volver en realidad y profundizar un poco sobre el concepto de comunidades de lectura, que se entrama con los diferentes contenidos que venimos abordando durante toda la cursada, y pensando también que vamos llegando al final del recorrido, porque esta es la penúltima cápsula, pertenece al último eje de la materia, así que me parecía importante hacer un breve raconto de este lugar, de este momento de la cursada en el que nos encontramos. Van a ver que la cápsula está ilustrada por ilustraciones de este texto. A ver, ahí se ve. Se llama En Vereda. Acá tenemos, en pantalla tienen la tapa. Es de Mauricio Michelot. El texto tiene un texto poético, el libro dentro, y tiene ilustraciones de Mauricio Cervellera. Vieron que muchas veces nos gusta ilustrar, acompañar los textos, los dispositivos que armamos para ustedes, sean presentaciones, sean videos, bueno, diferentes formas que tenemos de acompañarlos en la cursada, con imágenes, ¿no? A veces son imágenes de los textos literarios que estamos trabajando, ¿no? O que se trabajan en alguno de los textos críticos o teóricos que estamos abordando esta semana. Otras veces son imágenes, por ejemplo, las de La Gran Ocasión de Graciela Montes, que nos han acompañado en varias cápsulas, ¿sí? Bueno, vamos tomando diferentes decisiones. En esta oportunidad, hoy tenía como ganas de compartir un texto literario en la cápsula, y después de mucho buscar y pensar en diferentes opciones, me quedé con este. Lo elegí porque la editorial, Ediciones de la Terraza, es una editorial cordobesa, que promueve el acceso libre a sus textos literarios. Por lo tanto, en la página web se encuentra el PDF disponible para su descarga. Yo les voy a leer ahora solamente un fragmento del texto y después al final les voy a contar por qué lo elegí, pero les voy a dejar disponible en el aula el PDF por si quieren después completar la lectura del poema y poder también ilustrar, mirar las imágenes también un poco más de cerca. En Vereda, entonces. Pu, Lu, Lan. Dibujan un sinsentido casi armónico en su trayecto. Zumban. Crean nubes casi, o así parece. Como si. Pu, Lu, Lan. ¿Y será que el sol de la siesta está para eso? Evaporar las horas de vereda baldeada, sentir reverdecer los pies descalzos. ¿Y será refugio la sombra de aquel árbol tomado por claveles del aire? Para eso. ¿Para qué si no? El perro lanudo aprovecha la sombra. Respira en sorbos, tan breves como acelerados. Un cantero escama ofrecida. Los jejenes sobrevuelan y desisten luego. ¿Acaso vuelven? La siesta florece con sus misterios. ¿Qué tejen las arañas a esas horas del día? ¿Qué dibujan las hormigas en su recorrido? ¿Qué dice al vibrar la chicharra en su cortejo? ¿Qué esculpe la avispa con su carga de barro? ¿Qué atesora el bicho bolita en el encierro de su caparazón? La siesta florece con sus misterios. Bueno, hasta ahí les leo y les dejo la invitación para que sigan leyendo luego ustedes. Vuelvo a la imagen que está al inicio de esta cápsula, porque esta idea de las hormiguitas, ¿no?, que van haciendo su recorrido todas juntas para juntar su alimento, me parece que tiene mucho que ver con las comunidades de lectura y con las cuestiones que vamos a abordar en esta cápsula. Michelle Petit, autora que vamos a trabajar esta semana, es una vieja conocida nuestra, ¿sí? Ya la han leído durante esta cursada.
y Marianela, en una cápsula anterior, ha trabajado con el texto de las dos vertientes de la lectura, ¿sí? Estamos hablando de la misma autora, la antropóloga francesa, así que no me voy a detener mucho en su figura. Sí los voy a invitar a que entramen aquello que ya pensaron hace algunas semanas con ese texto de Petit, con con esta nueva propuesta de lectura, que es un fragmento, el prólogo y el capítulo 1 del libro El arte de la lectura en tiempos de crisis, ¿no? Hoy me era inevitable, cuando releía el texto y la cita que les comparto, pensar en las crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, en las crisis humanitarias que se están desarrollando en el mundo en este momento, ¿no? A partir de los conflictos armados, de las guerras, ¿no? Estos últimos días han sido días de muchas noticias en ese sentido, y también en el contexto en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, un poco el llamamiento de Petit es a pensar esos contextos de crisis como espacios, diría Graciela Montes, donde es la gran ocasión para el encuentro con la literatura y con las palabras, ¿sí? Y estas citas se las voy a leer. Dice, todo comienza, como veremos, con algunas situaciones de intersubjetividad gratificantes, con encuentros personalizados, un recibimiento, una hospitalidad. A partir de allí, algunas lecturas abren la puerta hacia lugares distintos y hacia momentos de ensoñación que permiten construir un país interior, un espacio psíquico y apuntalar el proceso de autonomización, la construcción de una posición de sujeto. Fijémonos acá cómo se van entramando diferentes conceptos y diferentes cuestiones que venimos trabajando, ¿no? Primero, esta cuestión de el encuentro con las palabras, que siempre se da mediado por un otro, ¿no? Entonces, por eso la palabra hospitalidad está en bastardilla, ¿no? Me parece que es muy importante preguntarnos acerca de cómo vamos a generar ese encuentro con el otro y vamos a disponer, ¿no? Disponernos a nosotros mismos y disponer la preparación previa para ese encuentro y que sea un encuentro hospitalario y que promueva, ¿sí? eh, esa experiencia de lectura, volviendo a La Rosa, un autor que hemos leído en las semanas anteriores, una experiencia de lectura, una experiencia poética con el lenguaje, ¿no? Y cómo también eso contribuye a la construcción del sujeto, ¿no? Tenemos acá otra cita que nos va a permitir volver también a Chambers y a las escenas de lectura que estuvieron trabajando con Rocío en una cápsula anterior, ¿no? Dice Petit, si el adulto le dicta al niño el comportamiento que se supone debe tener, la manera correcta de leer, si el niño se somete pasivamente a la autoridad de un texto y lo siente como algo que se le ha impuesto y de lo que después tendrá que rendir cuentas, hay pocas posibilidades de que el texto pase a formar parte de su experiencia, de su voz o su pensamiento, ¿no? Los invito a recordar esas escenas de lectura que estuvieron explorando con Rocío, ¿no? Esos registros de conversaciones literarias que tenían en el texto de ella y de Marianela, ¿no? También los fragmentos del libro Dime, de Ian Chambers, y cómo él promueve la conversación literaria a partir de estas preguntas que no cierran los sentidos del texto, sino que nos invitan a abrirlos, ¿no? Eso también forma parte de predisponerse de manera hospitalaria, ¿no? Y muchas veces no es sencillo porque prepararse para mediar con los textos literarios de manera abierta, ¿no? Implica también que nosotros tengamos una concepción, ciertas concepciones de la lectura, del lenguaje, de la literatura y de lo que es la mediación, ¿no? Un poco estos diferentes paradigmas que venimos viendo, estas diferentes enfoques acerca de la lectura que vimos sobre todo en la primera parte de la cursada, vuelven en este momento, ¿no? Pensaba, hoy escuchaba una cápsula de Marianela en la que ella recuperaba a Dubos y el enfoque mecanicista, ¿no? Bueno, esos enfoques que nosotros vimos hace bastante ya en la cursada, los invitamos a ponerlos en diálogo de nuevo aquí, cuando se nos van presentando diferentes escenas de lectura, por ejemplo, ¿sí? Hace un par de semanas que leyeron varias, ¿sí?
qué enfoques acerca de la lectura operan en esas escenas de lectura, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? Los invito a hacer con algunos de los proyectos culturales que comparte Martín Broide en Leer en Comunidad, ¿sí? Fíjense que los dos autores que trabajamos esta semana son antropólogos, ¿sí? Martín Broide es argentino, a diferencia de Petit, por eso todas las experiencias que comparte en Leer en Comunidad, que es un material además elaborado por el Ministerio de Cultura, ¿sí? Que es muy reciente, o sea que las experiencias que recopila además son experiencias o que están en funcionamiento todavía o que estuvieron en funcionamiento hace muy poco tiempo. Eso me parece que también es muy valioso, ¿sí? Porque nos acerca a experiencias que suceden en nuestro propio país, en comunidades que podemos reconocer como muy cercanas. Eh, bueno, les decía, cómo estos diferentes enfoques que venimos trabajando, estos conceptos que trabajaron a partir de diferentes escenas de lectura, ¿no? Y de la concepción también de animación, de promoción y de mediación cultural, y las diferencias muy claras que les trazó Marianela entre una perspectiva y la otra en una cápsula anterior, retomando a Munita, es algo que puede volver acá, ¿no? Al leer también el texto de Broide, ¿sí? Si bien tiene varias páginas, el PDF es una lectura muy amena que está acompañada de imágenes que ilustran las diferentes experiencias que se van compartiendo y los diferentes proyectos culturales que están allí. También en el foro que tenemos en el aula, que invita a recorrer algunos de estos proyectos culturales y también otros, las y los invitamos a que recorran, ¿sí? Perfiles de Instagram y diferentes formas que tenemos de acercarnos mediante la digitalidad a esos proyectos para hacerlos dialogar con los contenidos que estamos trabajando y con los conceptos y las ideas que estamos trabajando durante toda la cursada y especialmente en este momento, ¿sí? Bueno, el texto de Broide parte de pensar la idea de la comunidad, ¿sí? Y de este autor, de Tonís, bueno, les voy a leer un pedacito de la cita, ¿sí? Para pensar juntos y juntas la idea de comunidad, acerca de la comunidad, tomamos la propuesta de Tonís, quien analiza, estudia y propone abordarla como maneras de relaciones sociales típicas, aquellas que están definidas por modos de ser, de juntarse, acercarse y convivir, como un organismo vivo que se alimenta, respira, crece, padece y celebra. De esta manera, la comunidad a la que nos referimos es la que permanece y se nutre de las relaciones que se generan, la que presenta proximidad territorial, creencias, tradiciones, vínculos establecidos por la misma comunidad, otros formatos de familia y de crianza, ¿no? Me quedo pensando también en algo que dijimos en otras cápsulas respecto a estos proyectos que se sostienen a través del tiempo, que no son intervenciones únicas, no es algo espectacular, decía Marianela, de una sola vez y que ahí queda, sino que estos proyectos que Broide nos invita a pispear, son proyectos de largo aliento, sostenidos, y por eso también muchos de ellos están vinculados a bibliotecas, ¿no? Que son proyectos culturales que requieren realmente de mucho tiempo para poder desarrollarse, ¿no? Para poder conformarse y después sostenerse también, ¿no? Me quedo pensando también en las bibliotecas populares, por ejemplo, que hay algunos de estos proyectos que tienen que ver con bibliotecas populares, de hecho, ¿no? Entonces, en este recorrido que Broide nos invita a hacer, hay algunos verbos, ¿no? Que podemos vincular con las diferentes experiencias y también con otras escenas de lectura que hemos visto y con otras cuestiones que hemos trabajado en otras semanas con otros textos, ¿no? Primero la cuestión de seleccionar, ¿no? O sea, cuando vamos a mediar en la lectura siempre aparece la dificultad, ¿no? De qué textos elegir. Y me gustó mucho y me pareció que era interesante para recuperarlo, algo que dice Iris Rivera, la escritora argentina,
que los invitamos a leerla o a volver a leerla, en todo caso, y un registro que ella tiene, ¿no? Una pregunta que alguien le hacía, ¿cómo sé si un texto es bueno o malo? Y ella dice, devuelvo la pregunta al grupo, ¿cómo sé si un texto es bueno o malo? Y la misma tallerista, la misma integrante de ese taller que le había hecho la pregunta, arriesga la respuesta, ¿no? Que Iris comparte. Cuando un texto me parece malo, es porque siento que voy a ir rápido por la superficie. El que es bueno, en cambio, se ahonda, se va para adentro. Es como que la palabra que está escrita deja de importar porque se va para adentro, ¿no? Siempre es complejo, ¿no? Pensar hasta dónde un texto es literario y cuándo deja de serlo, ¿no? No hay definiciones tan claras ni cerradas. Sin embargo, esta idea de pensar en textos literarios que nos propongan otra profundidad, un trabajo con el lenguaje, un trabajo estético, es una respuesta, ¿no? Esos textos que simplemente uno al leerlos, cuando termina de leerlos, no hay a dónde volver, no hay momentos para releer y seguir pensando, ¿no? No son textos que no nos ayudan a provocar y a trabajar con esta cuestión de la experiencia. Me pareció que era interesante esta perspectiva para incorporarla aquí, ¿no? Luego de seleccionar los textos, bueno, tejerlos, entramarlos con otros textos o con otras textualidades, ¿no? Entonces Broide dice que la selección de textos es el puntapié inicial y a partir de allí cada detalle busca generar una atmósfera particular que sitúa a los lectores y los vuelva protagonistas de una escena de lectura única. Fíjense cómo volvemos acá otra vez a cuestiones que hemos trabajado en las semanas anteriores y que ya mencioné. A través de objetos que pertenecen al campo semántico del texto seleccionado, de música y detalles ornamentales que forman parte de la construcción de significados posibles, se pretende despertar la curiosidad de los asistentes y ofrecer pistas a modos de anticipación de cuestiones relativas al texto o textos seleccionados para que sean descubiertas por los lectores, ¿no? Este fragmento del texto de Broide recupera una experiencia que se da en el marco de la ONG Gitán Jáfora. Este fragmento justamente pertenece a ese momento del texto que nos propone, digamos, ¿no? Pensar en esa selección entramada en un, en un tejido más general, ¿no? No presentar un texto aislado, sino podría ser pensar a partir de él consignas de lectura, de escritura, y pensar también cómo va a suceder esa lectura, en qué contexto, ¿no? Y aquí hay otra cita que me parece que viene a cuento. Dice, acá viene la palabra exploración. Quien explora anda por tierras que tienen un mapa incompleto. Volvemos a esta cuestión de Chambers y las preguntas cerradas o las preguntas abiertas. Y así son las tierras de los mundos interiores que tenemos las personas. Al conversar sobre los libros, al proponer una actividad plástica o de escritura, hay preguntas o consignas que invitan a la exploración. Son abiertas, no tienen una única respuesta y quien abre el intercambio no sabe del todo qué es lo que puede surgir. Otras preguntas cierran los sentidos de antemano. No hay recetas para prepararlas, pero sí podemos prestar atención a lo que nos imaginamos que puedan generar. Y en este punto me parece importante, en todos los últimos textos de la cursada, que aparecen muchos proyectos culturales diferentes y diferentes comunidades de lectura también, hay gran cantidad de propuestas acerca de la mediación de lectura, ¿no? Hay diferentes experiencias con textos concretos, ¿no? Esas conversaciones literarias que leímos hace algunas semanas. Hay diferentes propuestas para hilvanar unos textos con otros. Hay diferentes propuestas para escribir después de leer. Hay diferentes propuestas acerca de cómo presentar los textos literarios. Pienso en este texto de Broide y, por ejemplo, lo que se dice acerca de la mesa de libros como dispositivo didáctico, ¿sí? Como modo de ofrecer un menú de lecturas. Y me preguntaba hoy si ustedes están tomando registro, ¿no? De esas formas de mediación, porque a fin de cuentas todo tiene que ver con pensar
entonces en una última palabra clave que es mediar, ¿no? Y acá recupero también un fragmento casi del final del texto, en el que otra vez volvemos sobre qué implica la tarea de la mediación, ¿no? Y todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para generar y acompañar una experiencia de lectura, ¿no? Bueno, hay algunas palabras acá que me parece que son clave y que nos pueden invitar a volver hacia atrás y a su vez como puente para lo que viene y lo que seguiremos trabajando. La cuestión de la hospitalidad, la disponibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con nosotros, el recibimiento, la presencia de calidad, ¿no? En estos tiempos de tanta ausencia cognitiva, ¿no? En el que nos perdemos en los dispositivos, en el teléfono, ese tiempo de calidad compartido es muy importante, ¿no? Para pensar en la cuestión de la experiencia, ¿no? Volvemos a la rosa, a los diferentes impedimentos que él nos mencionaba para pensar en la experiencia. Bueno, la intersubjetividad, ¿sí? Y el acompañamiento, ¿no? Que también forma parte de nuestro rol mediador. Para cerrar, les propongo algunas preguntas que se hace el texto, ¿sí? De Broide al inicio del texto, cuando piensa en esta idea de comunidad. Dice, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Está repetida la pregunta. El texto en el medio tiene unos discurrires que los invito a leer si todavía no lo han leído. Y después dice, tal vez la lectura sea eso, el espacio para hacerse una pregunta, para volver a construir sentido una y otra vez, retomar el hilo y tejer algo nuevo a partir de lo que hay. Hacia dónde queremos ir, quiénes queremos ser, ¿sí? Con estas preguntas que nos hace Broide al inicio de su texto y pensando también qué comunidades de lectores hemos habitado a lo largo de nuestros recorridos, de nuestro camino lector, pienso en algunos comentarios que leí en el foro respecto a experiencias que tienen con bibliotecas, ¿sí? Del barrio, por ejemplo. Eh, los invito a preguntarse entonces de qué comunidades de lectores han formado parte y de qué comunidades de lectores les gustaría formar parte en el futuro y en cuáles les gustaría mediar también, ¿no? Un abrazo y nos seguimos leyendo y viendo.